Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna. Aquí estamos, ¿sí? Como decimos siempre, buscando ese hilo que nos permita no perdernos en el laberinto de la mitología. Y estamos muy contentos con Sebastián, cada uno por su lado, pero también juntos, por las repercusiones que está teniendo este programa, por los enormes comentarios que nos han compartido, las sugerencias y demás, y bueno, de a poco vamos tratando de cumplir esas expectativas. Y bueno, en esa línea, como había inaugurado Sebastián el jueves pasado, vamos a abordar en el encuentro de hoy una de las mitologías, vamos a hablar de una cosmogonía puntual, particular, que desde mi punto de vista ha generado muchísimas reinterpretaciones, reescrituras, ha sido base de numerosas reescrituras tanto fílmicas, literarias, musicales, etc. Y por eso vamos a desarrollar en el programa de hoy un abordaje, una introducción general de la cosmogonía nórdica, la llamada mitología nórdica, que bueno, aquí es necesario hacer algunas aclaraciones en torno de la nomenclatura, ¿no? Cuando hablamos de la mitología nórdica, esencialmente nos referimos a la materia propia de la península escandinava, ¿sí? Noruega, Dinamarca, y puntualmente del espacio habitado por los vikingos, ¿sí? En Islandia también, una de las naciones más importantes o una de las fuentes más importantes de la tradición o de la literatura y de la mitología nórdica. Así que hoy vamos a empezar a charlar, vamos a comentar un poco cuál es el sentido, cuál es el centro neurálgico de esta mitología, y vamos a señalar algunos aspectos propios de esta cosmogonía. Obviamente, en el tiempo que tenemos, no podemos hacer un abordaje profundo de cada uno de los temas que surgen de la mitología, pero como bien adelantó Sebastián el jueves pasado, en algún momento vamos a dedicar programas específicos, por ejemplo, a determinados dioses, a determinados símbolos que son compartidos por varias mitologías. De hecho, uno de los símbolos que vamos a entrever hoy en la mitología nórdica es compartido por más de una tradición. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente. A diferencia de lo que solemos hacer por ahí, que es dar alguna lista de libros al final, a mí me gustaría tomar 2 o 3 fuentes para que entendamos dónde podemos encontrar o dónde podemos consultar material absolutamente fidedigno para poder abordar esta mitología, ¿sí? Y también, ¿sí? Entender cuáles son nuestras fuentes para acercarnos a esta mitología. En primer lugar, creo que nobleza obliga, hay que hablar de este enorme libro que ha pasado por un proceso editorial muy complejo, ha estado descatalogado, pero se puede conseguir, que es Jorge Luis Borges, Literaturas Germánicas Medievales, junto a María Esther Vázquez. Si ustedes leyeron algo de Borges, su literatura, sus ensayos, sus libros de estudio sobre literatura, sus clases de literatura, habrán notado que Borges tiene un enorme poder de síntesis. Es capaz de resumir en una carilla de pronto todo un problema complejo de cierta literatura o de cierta mitología. En ese sentido, este libro, Literaturas Germánicas Medievales, mantiene ese espíritu de síntesis borgiana, un espíritu en el que no hay ni una palabra de más ni una palabra de menos, con lo cual, si uno quiere empezar a entender cuáles son los orígenes, las raíces y las fuentes de la mitología nórdica o de la literatura germánica medieval, como la nombra él, puede consultar este libro. Si lo consiguen, se consigue en internet inclusive, y es realmente un estudio integral, porque Borges lo que toma aquí no solamente es la materia propia de los vikingos, sino todas sus derivaciones en lo que posteriormente será la Germania. Así que bueno, como fuente, Literaturas Germánicas Medievales. Luego recomiendo los libros de Georges Dumézil. Georges Dumézil fue un imponente mitólogo, estudioso de ciertas religiones antiguas y demás, y uno de los libros más interesantes es Del mito a la novela, ¿sí?, de Georges Dumézil, que analiza o desarrolla la idea de cómo las sagas antiguas, las sagas nórdicas, fueron la base para lo que fue posteriormente la novela o la literatura épica medieval. Y también hay un libro que no lo he encontrado, pero debe estar acá perdido en algún estante de la biblioteca, que es Los dioses de los germanos. Es un volumen muy pequeño del siglo XXI,
muy interesante para entender la problemática del origen de los dioses germánicos. Pero nobleza obliga también, me parece que lo tengo que decir, y es también parte de nuestra función y de nuestro trabajo. Yo voy a tomar lo que hemos dicho y lo que hemos planteado en nuestro libro, hacemos un poco de autobombo con Sebastián, que es cuando los dioses habitaban la tierra, cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya, y obviamente muchas de las ideas que voy a exponer aquí están desarrolladas con mayor profundidad en la sección de mitología nórdica que estuvo a mi cargo en este libro, ¿sí? Si no lo tienen todavía o si desean conseguirlo y están en Argentina, por favor comuníquense con la editorial Sofía Casa Editorial, después busquen el mail en la caja de descripción y ahí van a poder hacer el encargo. Si están afuera de la Argentina, tengan paciencia, porque estamos ahí viendo la posibilidad de ver cómo salimos del mercado nacional y nos metemos en el mercado internacional, pero tengan paciencia, ¿sí? Así que bueno, hecha esta aclaración bibliográfica, vamos de lleno a la materia que nos convoca. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al referirnos a la mitología nórdica, como bien dije al principio, tenemos que pensar en una mitología que surge esencialmente en la península escandinava, lo que es Dinamarca, Noruega y fundamentalmente Islandia, ¿sí? Esa pequeña isla que se encuentra ahí bien al norte de Europa y que obviamente tiene una enorme importancia en esta mitología porque, ¿sí?, de Noruega y de Dinamarca hasta Islandia hay una migración de ciertas tribus, de ciertas civilizaciones, allá por el siglo VIII, entre el siglo VIII y el siglo XII, después de Cristo, atenti con esto, después de Cristo, hay un enorme crecimiento de lo que nosotros conocemos como los vikingos, los vikings, ¿sí? Y los vikingos tenían una conformación, esencialmente eran granjeros, pero luego fueron grandes guerreros, ¿sí? Fueron grandes conquistadores, llegaron inclusive hacia el resto de Europa, llegaron a Francia, llegaron a lo que en ese momento era Inglaterra. Hay algunas hipótesis un tanto interesantes que sostienen que llegaron a América, ¿no? Bueno, ya hemos hablado largo y tendido de esto cuando le dedicamos el programa al Grial y a las teorías de Jacques de Maillet, ¿no? De esta idea de que los vikingos llegaron primero. Bueno, para entender un poco de qué hablamos de esa materia mítica, la materia de los vikingos. Y ahí tenemos que entender algo fundamental. Yo voy a hacer algunas aclaraciones de orden temporal. Si ustedes quieren no solamente leer estos libros que mencioné recién, sino ir a la fuente central de la mitología nórdica, es fundamental leer por lo menos dos grandes corpus de textos míticos y literarios también. Por un lado tenemos las Edas, con doble D, Edas, y por otro lado tenemos las sagas, ¿sí? Las famosas sagas nórdicas o las sagas germánicas. ¿Qué son las Edas y qué son las sagas? Las Edas son conjuntos de poemas, ¿sí?, de registros, ¿sí?, míticos, generalmente atribuidas a algunos autores cuya biografía es un poco difícil de comprobar, pero si hay una de las Edas que más importancia han tenido, son las Edas poética y la Edad prosaica, atribuidas al historiador, político, poeta, maestro de poetas Snorri Sturluson, quien a mediados del siglo XIII aproximadamente pasa por escrito, deja un registro escrito de la enorme tradición oral que circulaba en los pueblos escandinavos, sobre todo en Islandia. Las sagas son por ahí otras composiciones, son mucho más extensas, mucho más complejas en su organización, porque son compendios de relatos y hay un centenar de sagas distintas. Hay una saga dedicada a los reyes, ¿no?, la Heimskringla saga, por ejemplo, ¿sí?, la Volsunga saga, la saga de los Volsungos, ¿no? Para cada hecho histórico, para cada hecho heroico, hay un compendio de sagas. Sería extenso hacer una síntesis aquí, pero simplemente tener en cuenta esto. Se pueden conseguir con buenas traducciones, con buenos estudios críticos y obran como fuente fidedigna, fuente primaria para aproximarse a la mitología nórdica. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar en estas sagas? O sea, ¿dónde encontramos el origen de la cosmogonía nórdica? Fundamentalmente en la llamada Edda poética,
atribuida a Snorri Sturluson. La Edda poética es un conjunto de aproximadamente 10 partes, 10 libros, dedicadas a distintos momentos de la creación, del desarrollo, de la organización, digamos, natural del ser humano a partir de la creación, propio del mundo o del tiempo antes del tiempo. Y es ahí donde me voy a detener. Vamos a hablar de un libro puntualmente de la Edda poética, el primer libro de la Edda poética, que es la Voluspa. ¿Sí? Uno empieza a leer la Edda poética de Snorri Sturluson y lo primero que va a encontrar es esta famosa parte o este canto, este poema, que es la visión de la volva. La volva en nórdico, digamos, en la tradición vikinga, corresponde a la adivina, a la vidente. Entonces el primer libro es un enorme poema, ¿sí?, en el que se transcribe la visión que tuvo la volva, ¿sí?, la Voluspa, y que cuenta, atención con esto, primer punto interesante, cuenta el origen del mundo según la tradición nórdica y el final del mundo. Y ahí ya tenemos un tema interesante. Primero, la mitología nórdica se registra en un texto literario, en un poema. Segundo, el primer referente, digamos, fidedigno de esta mitología, el primer registro, no solamente está hablando de un origen del mundo, sino también de un final, con lo cual se considera que la mitología nórdica tiene una visión circular de la realidad y que en el momento en el que el mundo es creado, también está signado el momento en el que va a ser destruido. Estamos hablando del gran Ragnarok o Ragnarok, ¿no?, el fin del mundo según la tradición nórdica escandinava. ¿Y qué nos encontramos en la Voluspa? Básicamente vamos a leer algunos fragmentos, no de la Voluspa, sino de una transliteración, digamos, de lo que podemos resumir humildemente. Y me permito leer y citar un fragmento de nuestro libro. La primera creación del mundo, porque hay varias creaciones, ¿sí? Uno empieza a leer la Voluspa y se encuentra esencialmente, grosso modo, con el siguiente relato. En el origen, en el tiempo antes del tiempo, solo existía el abismo absoluto, un espacio vacío llamado Ginnunga Gap. Tan profundo era este vacío que ningún ojo humano tenía la capacidad de abarcar ni su profundidad ni su extensión. Reinaban allí solamente la oscuridad y las tinieblas. Al norte del Ginnunga Gap existía el Niflheim, un mundo en el que reinaban el frío y la niebla. Del centro del Niflheim brotaban las aguas del Hvergelmir, una caldera hirviente que se bifurcaba en 12 corrientes conocidas como el Ivagar. Estas fluían veloces y se derramaban en el centro del abismo, y allí se formaban enormes bloques de hielo que se convertían en islas inconmensurables. Al sur del abismo, opuesto al Niflheim, existía también el Muspelheim, el reino del fuego donde habitaba el gigante Surtr, quien blandía una enorme espada envuelta en llamas. Surtr movía violentamente la espada y de ella salían despedidas ardientes llamas y chispas tan intensas que llegaban a caer sobre los bloques de hielo que provenían de Niflheim. Así fue que comenzó a formarse el primer mundo, de las explosiones y estruendos provocados por el choque entre el fuego y el hielo. Poco a poco el Ginnunga Gap se fue cubriendo de capas de hielo sólido que se hacía más intenso por la acción del fuego. De las entrañas de este nuevo mundo surgió un ser inmenso y terrible, el gigante Ymir, cuyo nombre significa arcilla ardiente. Ymir fue la primera criatura en reinar sobre la tierra, y así como él nació del hielo y del fuego, nació también
una vaca gigante llamada Audhumla. El gigante Ymir se alimentaba y abastecía de la leche que ella producía. Un día, mientras la vaca buscaba alimento, comenzó a lamer la sal de un bloque de hielo cercano, y conforme éste iba derritiéndose, se formaba el cuerpo de un nuevo ser. Finalmente, del hielo derretido surgió la figura del dios Buri, quien comenzó a ser adorado como el productor. Buri tuvo un hijo, el dios Bor, y juntos habitaron la tierra junto a Ymir y Audhumla. Cierto día Ymir se quedó dormido y del sudor de sus axilas brotaron sus primeros hijos. Luego de sus pies nació el gigante de 6 cabezas Thrungelmir, quien a su vez engendró a otro gigante llamado Bergelmir, del cual nacería toda la raza de los gigantes de hielo que habitarían también la tierra. Pero esta raza no era buena, y al saber de la existencia del dios Buri y de su hijo Bor, les declararon la guerra y reinó el conflicto entre los opuestos, el mal engendrado por los gigantes del hielo y el bien representado por los primeros dioses. La guerra fue larga y dura, y en el mundo vivía una tensión continua. Todo esto llegó a su fin cuando Buri se casó con la gigante Bestla, y de su unión nacieron los 3 primeros dioses de una nueva generación: Odín, Vili y Ve. Enterados de la guerra y dispuestos a ponerle fin, estos dioses se unieron a su padre y se enfrentaron en una batalla letal contra el gigante Ymir. El resultado fue determinante y dio lugar a un nuevo orden. Odín, Vili y Ve lograron darle muerte al gigante, y tanta fue la sangre que brotó de su cuerpo que se produjo un diluvio enorme y perecieron todos los gigantes excepto uno, Bergelmir, quien logró esconderse en un bote, pudo escapar hacia los confines del mundo y allí construyó un reino nuevo, el Jotunheim, o la tierra de los gigantes, y engendró otra raza que permaneció en ese lugar, acumulando odio y pergeñando su venganza para el día de la batalla final, en la que se daría el ocaso de todos los dioses y volvería a reinar la oscuridad. Bien, no voy a seguir leyendo in extenso porque sería aburrirlos demasiado, pero vamos a notar o a señalar algunas cuestiones. Noten ustedes la presencia continua en esta construcción mítica de los opuestos. Primero, las contradicciones de los opuestos. El Niflheim y el Muspelheim, ¿no? El mundo del hielo y el mundo del fuego, que chocan en el Ginnungagap para dar origen a la primera forma de la Tierra, que es una forma contradictoria. Es una forma de hielo curtida por el fuego, ¿sí? Luego, lo desmesurado, ¿sí? Se crea la raza de los gigantes, la raza de los Jotuns, ¿sí? O de los Jotuns. Esta raza va a enfrentarse a una raza nueva de dioses, una raza mucho más espiritual, mucho más armonizada, una raza en la que se va a configurar el primer origen del hombre posteriormente, porque Odín, Vili y Ve, luego de vencer al gigante Ymir, con los trozos literalmente de su cuerpo, con los miembros de su cadáver, van a formar el mundo. ¿Sí? De los cabellos formarán, los pastizales de los ojos. Hay todo un relato muy grotesco, pero muy interesante, porque similar a lo que sucede en la mitología nórdica, el origen del mundo está asignado por una gran guerra, ¿sí? Los titanes contra los dioses, ¿sí? Los hijos que se rebelan contra el abuelo, en este caso, contra el gigante primigenio. Y ahí tenemos una segunda marca de la mitología nórdica. Díganme ustedes, si de un ámbito como puede ser la Escandinavia más profunda, ¿no? Las montañas, esos inviernos gélidos, esos bosques cubiertos de nieve, y por supuesto un pueblo como el vikingo, que necesariamente debe salir a conquistar tierras porque es una cuestión lógica. Los vikingos originalmente eran granjeros, y visto y considerando que no podían seguir cosechando su tierra, tuvieron que salir en sus drakars, ¿sí? Sus barcos, sus famosos barcos vikingos, a conquistar otras tierras para seguir cosechando, pero para llegar a eso tenían que pelear. Es una civilización totalmente marcada por la guerra. Por eso su mitología, en su origen, ya en este relato, está asignada por la guerra, por el combate,
por la tensión entre los opuestos. Y ahí ya podemos arribar a una primera conclusión. Las mitologías, las cosmovisiones míticas responden fuertemente a la identidad cultural del pueblo en el que surgen. Fíjense ustedes, los dioses de la mitología griega, o la cosmovisión griega, está poblada de armonía, ¿sí? De una búsqueda de armonía, de una búsqueda de equilibrio continuo, ¿sí? Lean la Ilíada, por ejemplo, un poema épico, la Ilíada. Hay una necesidad continua de que haya un equilibrio entre griegos y troyanos, los dioses bajan, porque tiene que haber un orden, la sofrosine en griego, ¿no? El orden equilibrado. En la mitología nórdica, obviamente, no podemos hablar de armonía, porque no hay armonía en ese mundo de guerra continua. Desde el siglo VIII al siglo XII y en adelante, la Baja Edad Media es un siglo poblado de guerras, de conquistas, de peleas intestinas. De hecho, el mismo Snorri Sturluson, aparentemente era bastante lábil en sus ideas políticas, muere asesinado cobardemente en un granero porque había promulgado ciertas ideas contrarias a un clan que era su enemigo. Entonces lo terminan matando en una refriega intestina entre distintos clanes de Islandia. Entonces es inevitable pensar que desde sus orígenes la mitología nórdica tiene una condición de brutalidad. Ni hablar de lo que sucede posteriormente, que es, como les decía, esta creación del mundo cercano, o del mundo más conocido por nosotros, que es a partir del desmembramiento del cuerpo de Ymir. De la sangre nacen los ríos, ¿sí? De sus costillas se forman las montañas, de su cráneo se forma el centro del mundo, y ahí surge el gran elemento simbólico de la mitología nórdica, que es el árbol sagrado, el árbol llamado de la vida, el Yggdrasil. El Yggdrasil, ¿sí? Nace de los restos, como decíamos, del cuerpo de Ymir. Y bueno, voy a mostrar acá una foto, seguramente después en la edición vamos a poder verlo de manera mucho más ampliada. El Yggdrasil es el símbolo universal de la unión entre lo divino y lo terrenal. Es lo que Mircea Eliade sostiene como el axis mundi, ¿no? Lo hemos dicho en el capítulo dedicado a mito y religión. Pero no solamente es símbolo de la semilla, de la fertilidad, símbolo propiamente de lo que se siembra, porque, insisto, en sus orígenes los vikingos eran granjeros, luego fueron piratas y luego fueron grandes guerreros y grandes conquistadores. Por ende, la base de su cosmovisión del mundo tiene que ser algo relacionado con lo que se siembra y lo que crece y se cosecha, el árbol, sino que además configura simbólicamente la unión entre el mundo visible y el mundo de lo no visible, el mundo natural y el mundo de lo sobrenatural. Si ustedes ven el esquema del Yggdrasil, hay 9 grandes mundos, ¿sí? Los famosos 9 mundos: el mundo del fuego, el mundo del hielo, el mundo de los dioses, Asgard, el mundo terrenal, el mundo de los gigantes, el mundo de los enanos, el mundo de los elfos. Cada uno de los seres sobrenaturales tiene un lugar en la cosmogonía, pero ese lugar está puesto de manera estratégica dentro del árbol para que entendamos que ahí hay un orden jerárquico en la simbología nórdica, porque los clanes vikingos se sostenían en un orden jerárquico. Los dioses, ahí en la copa del árbol, en Asgard, ¿sí? En Asgard también está el Valhalla, donde habita Odín, ¿sí? Y los hombres, ¿sí? Ahí abajo, en el tronco, y por debajo del tronco, en las raíces, se encuentra todo aquello que no necesita o que no debe en realidad ser visto. El mundo de los gigantes, el mundo del fuego, el mundo del hielo, de los enanos, etcétera, etcétera. Entonces, como para ir arribando a algunas apreciaciones sobre la cosmovisión y su origen, ya vemos que hay una mitología fuertemente marcada por la lucha de opuestos, fuertemente marcada por la tensión, por la guerra. Y les decía que en la Voluspa hay
un relato originario y está el relato, ¿sí?, en el que el mundo va a terminar. Yo titulé este capítulo El Círculo del Mundo en honor a la saga titulada Heimskringla, ¿sí? Heimskringla en antiguo nórdico significa el círculo del mundo, Kringla Heistings, diría Borges, ¿no? ¿Y por qué hablamos del círculo del mundo? Porque, como decíamos hace un momento, hay una condición de origen y final, y ese origen y ese final tienen un mismo punto, y la Voluspa lo desarrolla de manera muy clara. No voy a leer todo el relato del Ragnarok, los invito a que lo lean, a que vean la brutalidad, pero así como la Voluspa narra ese origen tremendo del Ginnungagap, el fuego y el hielo, el Ragnarok está, entre otros textos que lo refieren, está al principio, al comienzo de la Voluspa. ¿Qué quiere decir esto? El círculo del mundo debe comenzar y debe finalizar. Uno de los enormes seres míticos y de los más importantes de la mitología nórdica es la serpiente Jormungand, o la serpiente el Ouroboros, ¿no? La serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Estoy pensando, el Midgardsorm, ¿sí? La serpiente que está por debajo del mundo, a punto de salir, y cuando finalmente se desate el Ragnarok, que será anunciado por una serie de 4 inviernos sin tregua, saldrá la serpiente, ¿sí? Comerá la mitad del mundo y comenzará finalmente esa guerra infinita entre dioses, gigantes, mortales, ¿sí? En la que los seres humanos y los dioses pelearán en una batalla sin tregua, en una batalla sin par, en la que morirán los dioses, ¿sí? En la que devendrá el ocaso de los dioses. Ragnarok significa el ocaso de los que reinan, de los Ragnar. Quienes vieron la serie Vikings o Vikingos, les sonará el Ragnar Lothbrok, ¿no? Este personaje entre histórico y legendario que vivió allá por los siglos XII, XIII más o menos, 11 o 12 por ahí. Y los Ragnar, ¿sí? Rocker, ¿sí? Caerán en ese ocaso. Será el final. Es lo que le da a Richard Wagner, a Wagner, bien digo, le da el argumento o le da la idea para su tetralogía del anillo, ¿sí? La tetralogía del anillo, el anillo de los Nibelungos, la Valquiria, Sigfrido y del Götterdämmerung, ¿no? El ocaso de los dioses, que él estrena hacia fines del siglo XIX, es una reinterpretación de este mundo mítico, y sobre todo el final, ¿no? El ocaso de los dioses, el Götterdämmerung, la última pieza de esta ópera, por llamarlo de algún modo, da cuenta de una relectura de este fin del mundo. El fuego y el hielo volverán a ser el centro del universo. Voy a leer, y sepan disculpar, solamente el final. La gran batalla final se desarrolla cuando mueren los dioses, etcétera, etcétera, y dirá de la siguiente manera: una vez que el mundo haya sucumbido, emergerá una tierra verde y fértil que tendrá su centro en el campo de Idavol. Allí renacerán los prados y brotará el cereal del suelo. Volverán a surgir las corrientes de agua y un águila surcará el cielo en señal de armonía. La luz reaparecerá porque antes de ser devorada, la diosa Sol había dado a luz a su hija, quien comenzará a regir el nuevo cielo. Muy pocos Aesir, pequeño paréntesis, los dioses nórdicos se dividen en los dioses Aesir, los dioses supremos, los dioses celestiales, y los dioses Vaenir o Venir, que son los dioses más naturales, más terrenales. Muy pocos Aesir sobrevivirán y otros renacerán para heredar el trono de Asgard. Entre ellos el más relevante será Balder, quien tomará el lugar de regente que antes había tenido Odín. Una nueva generación. Cuando todo haya florecido, la nueva generación de dioses se reunirá en Idavol para recordar los hechos pasados y proyectar
lo que habrá de venir. Solamente 2 seres humanos habrán de sobrevivir entre los restos del Yggdrasil, que fue consumido por el fuego y por la guerra. Ellos serán Lif y Lifdrasil, y vivirán en armonía con la nueva tierra, porque serán los encargados de repoblar el mundo e iniciar una nueva era. Todo se destruye, pero todo vuelve a comenzar. Y ahí está lo interesante de la cosmogonía nórdica. Todo está cifrado en un continuum entre lo pasado, lo presente, lo futuro, y en una suerte de bucle continuo. Todo es circular, todo es cíclico en la mitología nórdica. La mitología o la cosmovisión cristiana tiene una mirada lineal del tiempo. El tiempo se origina y el tiempo tiene un final, el apocalipsis. La mitología nórdica tiene una visión histórica o de la historia que es circular y recurrente, recursiva, no recurrente. Todo avanza como un espiral y todo vuelve a comenzar. Todo se realimenta. Observen ustedes que, por ejemplo, en la base del árbol habitan las Nornas. Las Nornas son 3 hermanas, ¿sí?, que son lo presente, lo pasado y lo porvenir. Y ellas se entretejen, tienen un uso, ¿no?, una especie de tejido en el que van de algún modo tejiendo eso. Es una reconfiguración de las Moiras, o de las hermanas fatídicas en la mitología griega, ¿no? Las gorgonas también. Digo, hay relaciones, por supuesto que hay relaciones, pero hay una relación que es fundamental. Y quiero cerrar con esto, perdonen si fui disperso, una condición que tengo que mejorar, pero no quiero excederme con el tiempo y no quiero aburrirlos, pero observen lo siguiente. Estamos hablando de una mitología que surge o que tiene un registro por escrito en el siglo XII aproximadamente. Es decir que el cristianismo ya tenía una consolidación muy grande y es inevitable pensar, y eso es una hipótesis que podemos demostrar con estudios serios y profundos, es inevitable pensar que hay una enorme influencia del cristianismo y de esa tradición en ciertas conformaciones, en ciertos relatos de la mitología nórdica. ¿Por qué? ¿Por qué los únicos que sobreviven son un hombre y una mujer, que en su raíz tienen la palabra lif, que luego devendrá en inglés en life? Ustedes saben que el inglés moderno, el inglés en su origen histórico, surge del alto germánico. El alto germánico obviamente viene de una raíz nórdica. Es decir, el Lifdrasil, la vida y la vida que vendrá, son, salvando las distancias, Adán y Eva. Pero Adán y Eva puestos ya en una instancia de culminación del ciclo del mundo. Es decir, no es que están en el origen del mundo, están en la culminación del mundo antiguo y la reconfiguración de un mundo nuevo. Ustedes saben que, según los registros, el Ragnarok todavía no llegó. Eso es lo interesante de la Voluspa, la atemporalidad. Se están esperando el Ragnarok. Bueno, hay algunos estudios que afirman que ya sucedió, pero lo están esperando todavía. Es decir, el mundo original, estamos en un presente continuo en la mitología nórdica. En algún momento se desatará el Ragnarok y todo volverá a comenzar. Entonces, así como tiene un origen absolutamente brutal, la mitología nórdica también tiene una mirada de esperanza, una mirada hacia la nueva tierra. ¿Sí? Si ustedes ven los últimos 10 minutos de la ópera de Wagner, del Ocaso de los Dioses, entenderán ese espíritu de que después del fuego nacerá una nueva raza. Eso después, ojo, porque eso después le dio letra a ciertas ideas poco agradables en Alemania, sobre todo, ¿sí? Cierta raza nueva que va a nacer de una raza superior, etcétera, ha traído muchos problemas. Pero en el espíritu de la mitología nórdica no hay una búsqueda de superioridad. Hay una búsqueda de superación. Hay una búsqueda de un mundo nuevo. Fíjense que todos volverán a cantar en el campo de Idavol, ¿no? Es decir,
hay como una suerte de esperanza de que va a haber un mundo nuevo. Y esa es la esencia de la mitología nórdica. Nada está cerrado. Por eso la simbología de las runas, la simbología del anillo, es lo que da muchísima importancia a este mundo. Y voy a citar 3 o 4 referencias. Vayan y relean El Señor de los Anillos. Es una enorme reescritura de la tradición nórdica junto con otras, ¿no? Pero fundamentalmente la mitología que circula o que, digamos, rodea a Tolkien, gran lector de mitología nórdica y de literatura medieval, está ahí. Un anillo para gobernar a todos. One ring to rule them all, dice el poema del anillo, ¿no? Y están todos, el mundo de los enanos, de los elfos, de los hombres, etc. ¿Sí? La lucha de opuestos. No caigamos en el facilismo de decir que todo es bien y mal, porque en el medio está el hombre. El hombre es el que es disputado por el bien y el mal, ¿sí? Y los vikingos esto lo tenían muy claro. O sea, morir honrosamente para llegar al Valhalla, ¿no? Es decir, la lucha del hombre era por una búsqueda de cierto honor en la batalla. El Señor de los Anillos, la saga de Canción de Hielo y Fuego, A Song of Ice and Fire de George Martin, que la conocemos popularmente como Game of Thrones, Juego de Tronos, es una canción de hielo y fuego. Lo hemos comentado, ya saldrá la semana que viene el programa sobre masdeísmo, la influencia de esa tradición en Juego de Tronos. Pero claramente, ¿sí? La canción de hielo y fuego, el invierno eterno que siempre está por llegar y la devastación del mundo que viene con ese invierno, tiene una base en la mitología nórdica, ¿sí? Ya hablamos de la música de Wagner, hablamos de Tolkien, hablamos de Martin, etcétera, pero también el cine ha tomado esto. Bueno, el cine y El Señor de los Anillos ni hablar, pero toda la saga de Marvel tiene un protagonista que es nórdico, es Thor, ¿sí? De hecho, una de las últimas películas es el Ragnarok, con lo cual, si estamos hablando todavía en la primera mitad del siglo XXI de una tradición tan antigua como la mitología nórdica, quiere decir que ahí hay una materia todavía interesante, ¿sí? Toda mitología tiene una materia todavía interesante. Bueno, no tengo mucho más para decir, ni quiero aburrirlos, ni quiero entrar en una dispersión. Creo que quedó claro que la cosmogonía nórdica es una de las tradiciones más interesantes de las mitologías que estamos abordando y que es accesible. Ustedes pueden acceder ya a los libros que dijimos. Nuestro libro, humildemente lo digo, trata de hacer una mirada integral. Obviamente todo lo que yo dije está escrito en el libro con mucha mayor paciencia y mucho mayor desarrollo, pero quiero que se queden con esto, ¿no? La mitología nórdica es riquísima, tiene una visión del mundo circular, una visión que es interesante recuperar porque nos alivia quizás de pensar en un final único, porque después del Ragnarok deviene la reconstrucción del mundo, y eso es un legado que tenemos de la mitología nórdica. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Les agradezco por la paciencia, espero que comenten y que nos sigan dando ideas para seguir pensando, ¿sí? Y para seguir buscando vericuetos y espacios y no perdernos en este enorme laberinto que es la mitología. Nos vemos el próximo jueves con Sebastián y, como siempre decimos, a seguir leyendo y muchísimas gracias. Chao.